yo no pinto nada en la organización, la gente organiza los horarios por su cuenta y luego no me lo dicen y guardan secretos y todo esto. El sorteo del dron de Checkpoint se va a hacer a la 1, ¿vale? Entonces, a la 1 conectaremos además las 2 salas para que si el receptor está en la otra sala, pues perdón, las 3 salas, las 3 vamos a conectar. Sí, las 3 salas, para que si el receptor está, lo pueda coger. Yo no sé si me atrevo mucho a tocar el dron, pero pues bueno, ya sabéis. Y luego por la tarde sortearemos los teléfonos, ¿vale? Si veis que se me olvida, me levantáis la mano y decís, Román, que se te olvida, ¿vale? Tamara, sabéis que desde RootedCon os insistimos muchísimo en que si queréis ser buenos profesionales de seguridad, no todo es exploiting, no todo es reversing, no todo es ver código en el mejor lenguaje de programación del mundo, Golang, no todo es... No todo es estar viendo cosas técnicas, tenéis que entender de otras cosas, tenéis que entender de la regulación que os aplica, tenéis que saber por qué el cambio del alecrín tiene consecuencias sobre vuestra vida, si traspasáis una frontera vulnerando los mecanismos de protección que a veces no hay, luego no es un delito, ¿vale? Tamara os va a contar muchas cosas muy interesantes. Teníamos ahora una conversación alrededor del concepto de sociedad sobre la paz de Westfalia, muy, muy interesante. La hostia, Tamara, muchas gracias. Pues, ¿se me oye? ¿Se oye bien? Sí, vale. Me presento. Antes que nada, voy a pediros disculpas si alguien se puede ofender con mi exposición. No es mi ánimo. Mi ánimo es transmitiros un poco de esto del derecho constitucional. ¿Y por qué? Bueno, yo estoy aquí un poco de casualidad. Trabajo en la Universidad de León como becaria, al final es esto, como becaria en el área de derecho constitucional. Y participo dando algunas clases de introducción en un máster de ciberseguridad que hay en la Facultad de Ingeniería Informática, ¿no? Entonces, cuando les expongo estas cosas a mis alumnos, dicen, ay, pues deberíamos de saber un poco más sobre el tema. Avanzo que yo no soy abogada en ese sentido. Soy graduada en Gestión y Administración Pública y yo creo que he venido aquí a romper un poco todos los estereotipos, todas estas estadísticas. Decían, no participan las mujeres. Dije, pues yo voy. Además, es que tienen que ser ingenieras informáticas, etcétera. No me meto en todo esto del gremio porque lo desconozco absolutamente, perdonadme. Y entonces dije, bueno, pues qué mejor que una persona hablando de derecho constitucional sin ni siquiera ser jurista. Pues aquí estoy. Yo me he atrevido, tengo esa cosa, soy muy atrevida. Y voy a ver qué os puedo enseñar. No, lo primero, he cambiado el título de la ponencia. Pone que si se puede hackear un referéndum nacional. Yo he dicho no, nacional no constitucional, por aquello de que si hay algún constitucionalista por ahí me va a decir nacional suena a preconstitucional. Vamos a salvar esa dificultad y voy a decir, ¿se puede hackear un referéndum constitucional si aplicamos las tecnologías de la información y de la comunicación? ¿O cuál es esta posibilidad, ¿no? Bueno, hablando con muchos de vosotros me habéis dicho, claro que se puede, obviamente, si hay tecnologías de la información y de la comunicación es hackeable. Entonces, podríamos terminar aquí y decir, sí se puede, hala, vámonos a tomar el café o la caña. Pero bueno, vamos a intentar profundizar un poquito más, ¿no? ¿Cuál es el esquema que les propongo seguir en estos minutos que me han dado, ¿no? Bueno, pues en un primer momento me gustaría introducirles el tema a través de un concepto que todos conocemos, que es el de democracia, y derivarlo al concepto de democracia digital. Esto es a través de las tecnologías, lo veremos ahora. Seguidamente, abordar las cuestiones prácticas, que en eso me podéis ayudar más todos vosotros, porque yo de estas cuestiones no controlo, sin embargo me meto aquí a ver de qué va el tema, tengo esa osadía. Entonces, en ese segundo momento, las cuestiones prácticas a través de qué técnicas. Bueno, pues hacking, yo he querido hacer como una diferenciación, ¿no? Directo, a través de posibles hackeos a sistemas de votación, a infraestructuras críticas, o bien indirecto, fundamentalmente a través de la información puesta a disposición de los ciudadanos. En un tercer momento, las cuestiones teóricas relacionadas con el ámbito normativo, ¿no? Para intentar clarificarles un poco algunas cosas que se dicen y que no debemos de creernos y otras que igual deberíamos de recordar. Y por último, una pequeña reflexión sobre el ser y el deber ser de esto del hacking ante un posible referéndum TIC, ¿no? Bueno, para introducir el tema me gustaría comenzar con la siguiente reflexión.
Cuando hablamos de democracia en el siglo XXI, tendemos a pensar en aquella democracia participativa, directa, pareciendo que esa democracia representativa, indirecta, que veníamos soportando décadas anteriores, se sitúa en las horas más críticas. Está siendo cuestionada por la ciudadanía, eso es algo que no podemos evitar. Además, está siendo acusada por tanta corruptela política que nos está afectando y a ello se le suma el asedio que sufre el concepto de democracia por la globalización por un lado y por la hiperconexión por el otro. Bueno, así la necesidad de todos nosotros, del pueblo, de sentirnos actores principales en nuestras comunidades, en nuestras regiones, si queremos, y en nuestros países, hace que nos preguntemos si ese modelo que veníamos soportando, democracia representativa, a democracia participativa, se va produciendo a lo largo del tiempo, y ello no solo por esa inquietud ciudadana, sino por un factor que se está introduciendo, o así lo analizo, entre la ciudadanía por una parte y la democracia. ¿Cuál es ese factor tan importante? Las tecnologías de la información y de la comunicación. Entre las personas que apoyamos esta cuestión, tratamos de defender esa necesidad, esa introducción, mediante el concepto de calidad democrática. No se trata solo de participar, sino de mejorar esa calidad democrática. Ello es importante. ¿Cómo podemos argumentar ello? Bueno, pues obviamente, si estamos hablando de cuestiones de referéndum constitucional, ahora les entraré a explicar un poco en detalle esto, o de unas incluso elecciones generales, lo que hablaríamos seríamos de que a través de ellas podemos mejorar el canal de puesta a disposición de los ciudadanos de la información. No solo eso, si hablamos en temas de costes, hay algunos estudios que dicen que se podrían reducir los costes, no solo económicos, sino también temporales, por aquello de la mayor rapidez en el escrutinio. Y, muy importante, y esto es algo que a mí personalmente me afecta, la posibilidad de la accesibilidad a personas con discapacidad, ¿no? Podemos dar cumplimiento a esa normativa internacional que nos requiere de esa accesibilidad. En el caso español, su encaje constitucional, por así decirlo, podríamos defenderlo bajo el mayor cumplimiento de una serie de artículos que se encuentran recogidos en nuestra Constitución, fundamental, pero no exclusivamente, el 9 en sus apartados 1 y 2, el 23 apartado 1 y el 92. ¿Por qué estos? Porque son los que regulan con una mayor profundidad aquellos participación ciudadana en los asuntos públicos. Parece que, entonces, frente a esa crisis democrática hemos dado con la solución, ¿no? Las tecnologías de la información y de la comunicación, la democracia digital, cyberdemocracy, etcétera, son algunos de estos conceptos de democracy para referirnos a la vinculación entre ciudadanía y democracia a través de las TICs y que se enfrentarían a la práctica 100% analógica. Pero bueno, si ello es tan sencillo, si hemos dado con la solución, ¿por qué en España esto no se está utilizando habitual o frecuentemente? Si es que lo tenemos a nuestro alcance, no somos tan malos en esto de la tecnología, ¿no? Bueno, pues sabemos además que este tipo de tecnologías se están utilizando en otros estados, en Estados Unidos, en varios estados, en estados europeos, por ejemplo. Si bien en España, nada, que esto no cala, ¿eh? No cala. Bueno, y yo como constitucionalista digo, y les pregunto, me atrevo a preguntarles, ¿ustedes creen que hay algún precepto en la Constitución, algún artículo, que se refiera en algún momento a la informática? Con esa palabra, que venga recogida, ¿creen que viene recogida en la Constitución la palabra informática? No se atreven. No les pongo falta ni les punto de negativo, ¿eh? Eso es solo a los alumnos. Vale, por ahí dicen que la Constitución no recoge la palabra informática. Bueno, pues yo les tengo que decir que sí la recoge, pese a que estamos hablando del año 78, habla de la limitación del uso de la informática en el 18.4, pueden revisarlo, que ha dado lugar a toda la normativa orgánica sobre la LOPD, de protección de datos.
que no voy a entrar en ello, pero recoge eso. Y para mí, esa limitación del uso de la informática es verdad que en garantía de los derechos fundamentales y del interés general, si queremos llevarlo por ahí, pero esa cuestión, esa palabrita que parece que no dice nada, dice mucho, porque no habla de la regulación de la informática, está hablando de la limitación de la misma. Eso ya nos debería dar que pensar, ¿no? en este punto. Bueno, es cierto que en España, para cuestiones menores, sí, y perdonen si no utilizo los tecnicismos, ¿no? Sí se están utilizando estas tecnologías para cuestiones eso, pues, de participación, ¿en dónde? Pues, fundamentalmente en ámbitos locales, a través de las web 3.0, que no solo facilitan la información al ciudadano, sino también incluso la comunicación con la administración, etcétera. Bueno. Somos conocedores, además, de algunos proyectos que se están llevando a cabo. Seguramente que algunos de ustedes participen de proyectos de investigación en estos temas y que se están ensayando incluso este tipo de tecnologías. Algunos ejemplos los tienen en la diapositiva. Yo no sé cómo funciona esto, porque ahí, no. Bueno, algunos ejemplos. Tenemos como uno de los pioneros en esta regulación a País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía. Ello también al legislador le da la pista de esa limitación. Fijémonos en qué comunidades autónomas para el legislador. Hablo desde el punto de vista constitucional, que nadie se ofenda, pero si vemos un poco cuáles son las que están apostando por este tipo de tecnologías, pues hacen que el constituyente pues, de aquella también tuviera un poco. Bueno. Decimos, por tanto, que sí que se está ensayando este tipo de cuestiones en ámbitos autonómicos, si acaso, y fundamentalmente locales. Si bien la instauración de este tipo de cuestiones, de las tecnologías de la información y de la comunicación en procesos más serios, como pueden ser los referéndums constitucionales e incluso las elecciones generales, parece ser que no son una posibilidad. Aquí hago un inciso, por si acaso, porque me espero las preguntas más adelante y les comento. Cuando hablo de los referéndums constitucionales, me estoy refiriendo a aquellos que derivan su motivación del artículo 23.1 de la Constitución y fundamentalmente el 92, 167, 168, ambos en su apartado tercero, y el 152, los estatutos de autonomía. Aquí ya paro. Sí que debemos de señalar que a nivel nacional se está produciendo un interés por otra cuestión, que no es el propio sistema de votación, sino las mesas electorales administradas electrónicamente. Pero son dos cosas diferentes. Entonces, si alguien está trabajando en estos temas, que lo sepa, ¿no? Pues bien, dar contestación a esta pregunta que se le plantea, la razón de cuál es la razón, ¿no? de que no se utilicen estas tecnologías en el ámbito referendario constitucional, se sustenta o se disculpa bajo una palabra, la seguridad, que deriva en otra, ¿no? En la ciberseguridad. Ya aquí les he hecho spoiler, lo siento, ya les he dado la solución, ya no tenemos más para hablar, no, sí. En este sentido, cuando hablamos de seguridad y lo derivamos en ciberseguridad, hemos de conectar o podemos observar dos ámbitos. De un lado, el práctico, si me permiten la expresión, y del otro, el teórico, que convergen en una cuestión, ¿no? En un único interés. Es la garantía de controlar y asegurar la no injerencia en un proceso referendario, en este caso constitucional. Las dudas planteadas ante la posibilidad de utilizar este tipo de sistemas, tanto presenciales como remotos, electrónicos, en sus diferentes modalidades, la importancia de la confianza que han de generar en la ciudadanía, pasarían por dar contestación a dos preguntas, bajo mi punto de vista. Una, ¿se puede hackear un proceso referendario o unas elecciones, si queremos, por abrir un poco más el abanico TIC? ¿Se puede influir en los mismos a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación? No solo hackear, si es la palabra, que no estoy muy segura de que sea el término, ¿no? Bueno, yo he analizado, he intentado acudir a varios autores y me he centrado fundamentalmente en estos dos, en Gilbert
en su artículo Votos en riesgo, 6 maneras de hackear elecciones, plantea esta cuestión en el ámbito norteamericano, en unas elecciones en Estados Unidos. De Diego Ramos se centra en algunas de ellas y habla del doxing, o el nuevo peligro que amenaza las democracias, ¿no? Yo lo que he hecho es analizar un poco esto y decir, bueno, ¿cuáles de estas posibilidades, y ahí ustedes si hay turno de debates me pueden ir dando más ideas, podemos aplicar en el caso español, si llevamos a cabo un referéndum TIC? Bueno, una de las primeras posibilidades que se me viene a la cabeza para poder alterar un resultado de un referéndum tiene relación con la información puesta a disposición de los ciudadanos. A través de ella, y ayer yo creo que la tarde de ayer fue bastante productiva en este punto, a través de esa información que se pone a disposición de los ciudadanos, lo que se pretende es conseguir captar votos, ¿no? ¿Por qué? Porque se crea opinión pública. Por lo tanto, el condicionamiento de esa opinión pública se encuentra conectado con determinadas prácticas informáticas y ahí yo he intentado ponerles de ejemplo algunas. ¿Cuál? El mailing, el hackeo a sistemas a webs, ¿no? A social network, bots, fake news. Perdonadme porque de esto técnicamente, de verdad, no me hagáis preguntas, que lo pasaría muy mal. Doxing, incluso hay autores que analizan la posibilidad de la creación de grupos de cibervoluntarios que lo que se dedican es a crear opinión pública de aquella posición que ellos entienden que debería de salir en el proceso referendario, ¿no? Junto a ello, la práctica profesional que ofertan este tipo de técnicas y que, por lo tanto, abren un abanico de posibilidades ante la creación de la opinión pública. En este punto, las redes sociales, no estoy descubriendo nada, se ha convertido en una de las mejores herramientas para poner a disposición de la ciudadanía la información, pero también la desinformación o la información errónea. Estos días lo habéis tratado también en algunas de las intervenciones. ¿Qué sucede en este plano? Bueno, ahí el mundo del que provengo están intentando meter las manos y no sabéis de qué manera. Y tenemos que ser conscientes de lo que se nos avecina en este punto, ¿no? Las fake news están dando lugar a mucho debate en el ámbito jurídico, legal, si queréis. Y lo que se pretende al final, o lo que se está pretendiendo, es confrontar varios principios constitucionales. Algunos de ellos podrían ser la libertad de expresión, otros el derecho a la información, ambos en el artículo 20, frente a un concepto o bajo la excusa de un concepto, la seguridad. Esto que les estoy comentando no es algo que nos quede muy lejos. Dentro de unos años vamos a ver cómo se puede regular esto de las fake news. De hecho, el gobierno de Emmanuel Macron está proponiendo, a través de un proyecto de ley, la posibilidad de regular este tipo de fake news. Bueno, yo en la parte técnica no me meto, no lo sé, pero a mí me asusta esto. Desde luego podemos estar hablando, no digo que sea el caso, ¿no? Pero llamemos la atención si esto se trae al ámbito nacional, preocupémonos mucho de estas cuestiones porque estamos dando herramientas muy poderosas a personas que nos pueden condicionar. Los medios de comunicación, la tarde de ayer, juegan un importantísimo papel en esto de la creación de opinión pública. Son el cuarto poder y han sido y serán y seguirán siendo, lo siento mucho, yo tengo esa opinión, algunos de los condicionantes y de los creadores de la opinión pública y objeto de escándalo, porque siempre se favorece, y además yo creo que más o menos nos lo dejaron claro ayer. En un momento determinado, no todos los periodistas, siempre hay periodistas íntegros y a ellos hay que aplaudirles y hay que apoyarles. Pero no es menos cierto que hay otro tipo de periodismo que defiende un tipo de candidaturas y que no valora el interés general, sino que lo que valora es el económico. Entonces, eso también hay que ser conscientes de ellos. Hemos de hablar igualmente de la posibilidad de que se produzca doxing, otro tipo de recopilación de información de los candidatos, en este caso, tanto
pública como privada. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿no? Esa recopilación de información de las personas que participan en las campañas políticas, en los mítines electorales, etc. En este punto, lo que se suele, la práctica habitual sería poner a disposición de la opinión pública esa información previamente recopilada, difundirla, en los momentos en los que se obtiene un mayor rédito político, esto es, en las fechas cercanas a la votación, ¿no? Porque ahí es donde se obtiene un mayor impacto. Y en este sentido también hemos de relacionarlo con otra cuestión, y es la seguridad, la ciberseguridad de esas personas que están participando en los procesos refrendarios, en los mítines, etc. ¿Por qué? Porque es que hay veces que no aplican ni las pautas mínimas de seguridad, de ciberseguridad, si queréis. Eso me pasaría a mí, por ejemplo, o sea, fácil de hackear yo. Y en el caso es la información de carácter personal, bueno, hasta cierto punto, pero ¿y si estamos hablando de información de carácter institucional o de una información sensible? Bueno, igual nos lo pensamos un poco más. Y ahí, en la segunda mitad de la intervención lo veremos, ¿no? Ahí está la responsabilidad penal para intentar frenar un poco esto, intentarlo. Ahora no sé si lo consigue. A través del segundo grupo de acciones, lo que se pretendería en este caso, no les voy a descubrir tampoco nada en este apartado, es inhabilitar las webs de las partes enfrentadas en el proceso refrendario, ¿no? Conseguir también información de carácter privado, como pueden ser las listas de los electores o de las personas que están afiliadas a un determinado grupo, e incluso conseguir información sobre cómo se han financiado esas campañas electorales. Bueno, también se pueden ver afectadas por este tipo de prácticas aquellas webs, servidores, ahí me permiten la licencia de no ser técnica, que tienen un importante papel en el proceso refrendario. Pensemos, por ejemplo, en la propia web, obviamente, del partido, pero en webs institucionales o incluso en las imprentas. Y aquí les voy a lanzar una posición mía que no es muy compartida. Yo me arriesgo ya de venir aquí sin ser jurista a hablarles de algo constitucional en un foro de ciberseguridad. Yo ya me vengo arriba y les planteo algo. Si hay alguien que se siente ofendido, por favor, que me disculpe. Pero yo planteo una cuestión, y es que el hacking tampoco puede ser bien lícito o bien ilícito. El hacking lícito, pues el que llevan a cabo nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y el ejemplo se lo pongo con y ahí es que soy constitucionalista, lo siento, con el mal denominado referéndum de Cataluña, ¿no? La actuación que se llevó a cabo a través del juzgado número 13 de Barcelona, de inhabilitar aquellas webs y aquellas plataformas que tuvieran un interés en facilitar esa participación del 1 de octubre, dando cumplimiento a un auto del Tribunal Constitucional que declaró la ley de referéndum catalana inconstitucional en sentencia 114/2017, por si alguien la quiere ver, y que suspendió la consulta del 1 de octubre. Por lo tanto, la idea que subyace detrás de esta reflexión que me hago es que se podría actuar o intervenir, en este caso los webs, servidores y demás cuestiones que desconozco por su tecnicidad, siempre y cuando se esté perjudicando el interés general del Estado o se esté atentando gravemente contra derechos fundamentales, siempre con un control del Poder Judicial en este caso y con intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los que están habilitados para estas cuestiones. Lo de la justicia por tu mano, así, no sé. Y esta idea es en absoluta connivencia con el derecho constitucional, lo siento, no es inconstitucional. La variedad de tecnologías puestas a nuestra disposición hacen posible, por tanto, que podamos hablar de los referéndums TIC, si queremos, ¿no? Si bien
También la disculpa para su no implementación decíamos que tiene que ver con la seguridad, la posibilidad de interferir en este tipo de tecnologías, ¿no? Es verdad que hay algunas que igual tienen y hay una mayor posibilidad o vulnerabilidades, ¿no? de ser hackeadas porque se conectan a la red, pero no, y también me dirán, ya, pero hay otras que no se conectan a la red. Entonces, esas, claro, y ahí lo que se nos plantea es la posibilidad de que se sufra un hacking en el momento de creación del software. Bueno, los intereses detrás de estas cuestiones e incluso en la fase de escrutinio, ¿no? De los resultados. Claro, el ejemplo, entrecomillado, la amenaza de Anonymous a las elecciones catalanas del 21 de diciembre. A amenazar nos amenazan. No sé quiénes en este sentido se podría, bueno, pues igual, no lo sé. La defensa de este apartado, y aquí también me juego el cuello un poco, para mí, porque esto es opinable, depende de la fase de la auditoría. Esto es, yo no digo que no se instauren, al contrario, soy defensora de estos tipos de referéndum TICs. Si bien establezco o tengo una premisa que es la necesidad de crear una fase posterior de auditoría en el momento de las elecciones. Y ello para mí comporta algo muy importante, y es la necesidad de una trazabilidad en papel, esto es, de un comprobante de la votación, que habrá de ser, por lo tanto, auditado en una fase posterior a la de las propias elecciones, a la de la votación, si queréis, para de ese modo o bien confirmar los resultados de las máquinas o bien corregirlos si fuera necesario y proceder a toda la investigación oportuna, ¿no? Este método, no les descubro nada, se llama método Mercury. Esa no fiscalización del procedimiento del escrutinio electoral, ¿no? En ese punto supone o ha supuesto, en el caso de Alemania en 2009, la declaración de inconstitucionalidad de uno de los sistemas de votación por urna electrónica porque no se respetaba el principio constitucional de publicidad. ¿Esto qué quiere decir? Os lo traduzco. Bueno, pues como yo, Tamara, no soy capaz de ver si unos resultados, me quedan ese tiempo, vale, si uno de los resultados ha sido modificado o no, pues entonces lo declaramos como contrario al principio de publicidad. Y ahí me preguntaréis, bueno, ¿y si el software es libre? Pero es que yo no soy experta y no tengo por qué serlo, y eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Claro, entonces hay una de las respuestas que han venido de algunos de ustedes es tecnología blockchain. No sé lo que es, pero eso está apareciendo en todos los sitios. Blockchain para todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la tecnología blockchain? Yo voy a mis colegas, a mis alumnos y les digo, ¿qué es esto? Explicármelo un poco. Me dicen, es de lectura, tal. Se podría estar comprobando a través de esto los votos que nosotros emitimos de forma instantánea. Y ahí venimos los de la LOREG y decimos, pues esto, de momento, salvo que se modifique, es contrario a la normativa electoral. No se podría hacer eso. Hackear infraestructura crítica del país, voy a ir rapidita. Hackear la infraestructura crítica del país es una de las posibilidades que se producen. Quizá es difícil, ¿no?, realizar este tipo de prácticas, si bien son prácticas que se producen y no nos podemos cerrar y hacer como, no sé quién decía, que había un político que hacía así y a ver si pasa. No, eso no lo podemos hacer. Tenemos que ser conscientes de los peligros y de las amenazas y de lo que ello supone. Si bien aquí les tengo que hablar de una cuestión, se llama la teoría de la ubicuidad, que deriva del artículo 23.1 del Código Penal, que nos viene a decir que si esa amenaza proviene del país que queráis, tenemos la capacidad de poder juzgar, perdonadme, de poder juzgar a esa persona bajo nuestro Código Penal por ese titulito. Además, esta posición es mayoritaria. Cuestiones procesales a un lado, pero el título lo tenemos, lo podemos hacer. En este punto yo planteo otra de las cuestiones. No dejemos nada a manos de los tribunales, no dejemos nada a la interpretación. Establezcamos claramente que los procesos referendarios y las elecciones, los procesos electorales, son infraestructura crítica y regulémoslo bajo la Ley 8/2011, que es a través de la que se derivan todas estas cuestiones.
pero expresamente, que no quede más o menos porque se altera gravemente el orden constitucional, estatal, no, con nombres y apellidos. Decimos, por tanto, frente a las cuestiones teóricas, de las que ustedes saben más que yo, prácticas, cuestiones teóricas. Bueno, la complejidad, el que os venda, que tú si haces este tipo de cuestiones vas a tener esta responsabilidad penal, os esquematice eso, no os lo creáis. Cambiar de abogado porque eso es imposible. Me he reunido para prepararme bien esta intervención y porque me interesan estos temas con catedráticos de penal, con colegas penalistas y les digo, bueno, un esquema de esto que les dejo impresionados. Y me han dicho, no, eso es imposible. Entonces ya les digo, si os dicen que se puede cometer, hacer hasta aquí, hasta allá, no, ojo, cuidado, que además hay cambios de jurisprudencia, lo comentábamos antes Roman y yo, hay cambios que en un momento determinado una práctica se permitía, ahora el interés general se sitúa un paso por delante y acabamos todos en la cárcel, ¿no? Entonces, ojo, cuidado con estas cuestiones. Si bien a mí me gustan los retos y normalmente cuando preguntas a gente relacionada con la ciberseguridad nos dicen los delitos informáticos, los del 197 del Código Penal. No, yo aquí establezco que el tipo que se podría llegar a aplicar es el que deriva del 264, en este caso, en el apartado 2, cuarta, se habla de un tipo de delito de peligro, esto es que ni siquiera hace falta que se produzca esa gravedad, sino que con que se demuestre que se ha puesto en peligro la seguridad del Estado, podéis estar respondiendo ante esto. Si encima existe una obstaculización en el procedimiento, si conseguís entrar o se consigue entrar en este tipo de programas informáticos, etcétera, podrían caeros hasta 8 años, cosa que con los delitos del 197 no. Entonces, el hacking directo, infraestructura crítica, referéndum, es mejor que en esos temas no se meta nadie. Decíamos, para hacking indirecto, igual el 197, que es un poco más flojito, pues podría caber. Claro, y aquí, antes de irme con los delitos electorales, aquí también se plantea otra cuestión y es la necesidad de vincular una práctica con la persona que lleva a cabo esa práctica. O sea, la práctica puede estar recogida, tipificada por el Código Penal, pero si no se demuestra quién es la persona, sin ninguna duda, que está realizando esa práctica, no hablamos de responsabilidad, pasamos a las cifras negras del derecho penal, ¿no? Bueno, aquí se plantea otra de las cuestiones o de los debates entre los constitucionalistas por un lado, los penalistas por otro, las escuelas si queremos, si estamos hablando de un referéndum TIC que no existe, pero vamos a suponer que sí, si se me aplican los delitos electorales, claro, aquí viene una parte que dice no se aplican delitos electorales porque en el derecho penal no se puede aplicar por analogía en las leyes especiales, porque estos delitos electorales, tengo que decir que se recogen en la LOREG, en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, y entonces dicen, no se pueden aplicar. Y yo les diría, venga, a hackearlo todo, que esto no se os va a aplicar. Pero, ojo, cuidado, decimos la interpretación y las posiciones, en este caso yo diría, sí se tiene que aplicar este tipo de delitos electorales, porque hablamos de elecciones tipo genérico, referéndum tipo específico y además la ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum nos remite al procedimiento a esta norma, ¿no? Unos ejemplos. Yo aquí además soy muy crítica, digo, otra norma que hay que reformar, porque es que no está respondiendo a la realidad que vivimos, ¿no? Esta norma fue creada en el año 85 y como que no cumple con las expectativas, ¿no? Vamos a suponernos que estamos en un proceso electoral general, unas elecciones generales. Fijaros en el artículo 144 en el apartado 1. Pena de prisión de 3 meses a 1 año, realizar actos de propaganda una vez finalizado el plazo de la campaña electoral. Esto es, jornada de reflexión, un día antes de las elecciones.
voy a poner nombres. A Mariano Rajoy publica un tuit, ya termino, solo el ejemplo este y termino, publica un tuit y nos dice, votadme porque mi partido es el mejor, ¿Eso entraría dentro de la LOREC de ese tipo? Sí, parece que sí, no tiene mucho, está haciendo propaganda. Pero ¿y si lo que hace es retuitear? ¿Eso entra dentro de este tipo? No tiene por qué, dependerá de lo que en su momento decida el tribunal correspondiente. Y si en vez de uno son varios, bueno, pues ese es uno de los ejemplos. El 146 habla de la dificultad o el impedimento en un proceso electoral. Si lo que se hace es hackear un sistema de voto electrónico, ¿existe esa gravedad, esa dificultad? ¿Se me puede acumular al resto de delitos? También este. Este ejemplo os puede gustar. El 147 habla de la perturbación grave de un acto electoral si este se realiza por videoconferencia, y esto lo hemos tenido hace 4 días, lo de las videoconferencias en las campañas, y yo hackeo esa videoconferencia, no el acto, la videoconferencia, ¿se aplicaría a este tipo de delitos? Bueno, más cuestiones que termino, me queda un minutito, ¿no? Vale. Una cuestión más. Si estamos intentando plantear este sistema de votación electrónica remoto, debemos de fijarnos en la ley sobre referéndum, en el artículo 16 establece la votación que se realizará por medio de papeletas, sobres. Bueno, esto puede ser o no modificado dependiendo del sistema que utilicemos, pero debemos observarlo. Igualmente nos remite a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y habla de varios principios constitucionales que se tienen que cumplir. El secreto del voto, la universalidad y la igualdad. Esto último, ahí se lo enlazo con la brecha digital, ¿no? Ese es el concepto que quiero que sumen. Respecto al secreto del voto, ¿qué cuestiones o con qué les puedo retar un poco? Bueno, pues temas de encriptación, de suplantaciones de identidades, todos esos temas habría que trabajarlos. Por lo tanto, concluyo con 2 cuestiones. Una, la dificultad normativa a la que nos enfrentamos cuando queremos instaurar este tipo de tecnologías de la información y de la comunicación en procesos electorales o referendarios constitucionales supone que trabajemos conjuntamente, porque solo de esa manera va a poderse instaurar este tipo de tecnologías. Última slide. ¿Se puede hackear un proceso constitucional con medios TICs? Ya decíamos, sí, se puede. Y esa es la motivación por la cual no se está instaurando en España y parece ser que no se va a instaurar. La Secretaría de Estado de la Seguridad en junio del año pasado lo dejó claro. Parece que no, pero se siguen ensayando, sigue habiendo proyectos sobre estas cuestiones. Además, en el ámbito nacional de algunos estados de la Unión Europea se está dando un paso atrás en aquellos en los que se había instaurado por eso de las vulnerabilidades. El ejemplo Holanda. Si bien a nivel europeo, en cuanto al Parlamento Europeo, se está empujando un poco, se está interesando por este tipo de procedimientos. Y concluyo con la siguiente reflexión. Frente a la posibilidad de hackear un referéndum, se advierte la necesidad de responder a este tipo de hacking o de procedimientos en 3 momentos. Ex ante, con la prevención; durante, la defensa; y ex post, la responsabilidad y la auditoría. En este caso, la responsabilidad en determinado momento podría ser incluso penal. Yo creo que con esto puedo concluir, porque si no, Román me va a matar. Les agradezco que se hayan interesado por estas cuestiones y quedo a su disposición por si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, y a ver si puedo darles luz o alojarles luz sobre este tipo de cuestiones. Nada más. Muchísimas gracias, Tamara. Que sepas que estás ya replicada en todas las salas, o sea que te están viendo en todas. Hola. Una pregunta, solo una, por favor. ¿Vale? Que vamos muy mal de tiempo y Chema ya ha venido con la faca a hacerme así. Perdona. Yo tengo una muy rápida, sí, ¿vale? Y me interesa mucho que se lo cuentes a ellos, ¿vale? Y respuesta todo lo rápida que puedas. Vale, y si no, te invitamos el año que viene para hablar solo de filosofía, ¿vale? Me encanta, acepto el reto. ¿Dónde crees que termina el Estado actual
y lo hemos hablado antes con la paz de Westfalia, estamos en un mundo ya post-Westfalia. ¿Y cómo va a terminar ese estado dentro de 5, 10, 25 años? Y muy rápido. Pues yo en estos temas, en el ámbito ciber, soy súper, hiper, mega pesimista. Para mí, el estado offline analógico, el estado que conocíamos, se sitúa en un camino hacia la posmodernidad. Tenemos ahí como varios frentes que están haciendo que la soberanía se diluya en muchas perspectivas. Si bien en el ámbito ciber estamos intentando instaurar a toda costa el Estado moderno en su peor faceta, la del control, la de la restricción, la de coartar las libertades públicas. Entonces, en ese punto, creo que es necesaria una reflexión que venga desde abajo, desde los ciudadanos, que nos movamos y que le digamos a todas nuestras instituciones, a los estados, a los superaestados, a los estados transnacionales, a todo este conglomerado, que no estamos dispuestos a que en el ámbito ciber se nos restrinjan las libertades que hemos ganado durante todos estos siglos. Te reto 2 veces a que el año que viene tengas una charla solo sobre este tema. Lo acepto. Además, Bien, lo cojo en la tesis y lo... Muchas gracias, sí. Tamara. A vosotros por invitarme. Premio Checkpoint, rápido. Bueno, ya sabéis que tenemos el premio